Cámaras expresa preocupación por postergación de decisiones clave para los venezolanos en diálogo social con OIT. Preocupación por limitantes. Misión de la Organización de las Naciones Unidas rechaza proyecto de ley de fiscalización de las ONG en Venezuela. Explosión, 19 personas lesionadas y al menos 20 apartamentos afectados dejan la rotura de una tubería matriz de agua potable en Miranda. Balance de operaciones, más de 30 millones de dólares se han movilizado en la frontera entre Venezuela y Colombia. Masa de aire frío, bajas temperaturas permanecerán por 3 días más en el país. Naufragio mortal. Se eleva a 51 el número de muertes por embarcación estudiantil que zozobró en Pakistán. El retorno del rey. Tras 13 años sin títulos, los gloriosos Leones del Caracas es el campeón del béisbol profesional venezolano. Rompiendo récords en su regreso, RBD logró en menos de un día agotar todas las taquillas de sus conciertos en México, Brasil y los Estados Unidos. Noticiero Venevisión. 12 del mediodía con 1 minuto, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos como siempre en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas. Así es, de inmediato, Endrina Yepes y Milagro Zambrano les presentamos lo que es noticia en Venezuela y el mundo. Comenzamos. Hoy se lleva a cabo la segunda jornada del tercer diálogo social. Desde allí, representantes de Fedecámaras aseguran sentirse preocupados sobre la continua postergación de decisiones que constituyen necesidades urgentes para los venezolanos. El evento realizado en Margarita, estado de Nueva Esparta, cuenta con la asistencia de la Organización Internacional del Trabajo y representantes de los trabajadores y empleadores de Venezuela. Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, destacó la necesidad de dar respuestas con la celeridad que se requiere para atender las reivindicaciones que exigen todos los venezolanos. Por su parte, el ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, pidió a la OIT exigir a Estados Unidos el cese de las sanciones. A su juicio, esto permitirá brindar mayores beneficios a los trabajadores. Empleados públicos y privados del Estado Lara esperan resultados positivos de las conversaciones entre diversos sectores y la Organización Internacional del Trabajo. A esta hora establecemos un contacto con nuestro compañero Jesús Manuel Mendoza, quien nos amplía los detalles. Adelante, Jesús. Hola, buenas tardes, gracias por el contacto. Efectivamente, gremios y sindicatos en el estado Lara se han pronunciado ante la visita de la OIT a nuestro país. Voy a hablar con Orlando Chirinos para que nos comente un poco el punto de vista de los trabajadores en esta región. Sí, bueno, nosotros estamos sumados también como los trabajadores a nivel nacional con esta visita a la Organización Internacional del Trabajo, donde hemos elevado a través de las centrales sindicales afiliadas el tema de la propuesta con respecto al tema del salario, de la condición tripartista, el hecho del diálogo social de los trabajadores. Y pues nos sentimos ahí revisando toda esta posición de fuerza con respecto a estos convenios, tanto el 26 como el 87 y el 144 que vienen a revisar la Organización Internacional del Trabajo, y nosotros estamos sumados desde aquí, desde el pacto sindical gremial del Estado Lara, a la fuerza de los trabajadores para que la Organización Internacional del Trabajo pues revise todas estas condiciones. Bien, palabras de Orlando Chirinos, quien ha destacado las solicitudes realizadas a la OIT para mejorar las condiciones de los trabajadores en el país. Es la información que nosotros podemos aportar hasta este momento. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Jesús Manuel Mendoza, noticiero Venevisión. Muchísimas gracias. Continuamos. La Organización de las Naciones Unidas rechaza la aprobación del proyecto de ley de fiscalización de las ONG en Venezuela. Mediante un comunicado, la misión de investigación de la ONU advierte que esta regulación perjudicaría el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. También señala que afectaría el acceso a los fondos de cooperación internacional. El texto indica que varias disposiciones del proyecto limitarían la articulación con las normas internacionales en materia de derechos humanos.
Más de 30 millones de dólares se han movilizado en la frontera Colombia-Venezuela desde el pasado mes de noviembre. Así lo informó la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional. La presidenta de la FITAC, Sandra Guzmán, asegura que han aumentado las exportaciones de alimentos perecederos, congelados y no congelados, gaseosas y bebidas alcohólicas. Guzmán indica que esperan para este año aumente la proyección fijada, haciendo exportaciones e importaciones. Asimismo, señaló que desde septiembre hasta enero de este año se han movido 35.000 toneladas de carga bajo la legalidad y cumplimiento de la ley. El Gobierno Nacional anunció nuevas designaciones en los cargos de viceministros de Exteriores ante Europa y Asia para seguir estrechando lazos diplomáticos y de cooperación. Así lo indicó a través de su cuenta en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, quien detalló que Franklin Ramírez será el nuevo viceministro ante Europa. Asimismo, Gil anunció que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha nombrado a Tatiana Puc, embajadora en Vietnam, viceministra para Asia y Medio Oriente y Oceanía. Por otra parte, el canciller de la República también indicó que Raúl Licauzi fue ratificado en el cargo de viceministro para el Caribe. El médico infectólogo Julio Castro afirmó que Venezuela está en alto riesgo de una reemergencia de polio por falta de vacunas, por lo que reiteró que las vacunas deben ser prioridad número 1 para el país. En este sentido, advirtió Castro que el sector salud no ha mejorado de la misma forma que otros sectores de la sociedad y que en el caso de Venezuela, 75% de presupuesto para temas de salud de una familia sale de sus propios ingresos, mientras que en otros países un programa de atención sanitaria resuelve este tipo de problemas. Castro instó a las autoridades nacionales a realizar un programa de medicamentos para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, porque son las más frecuentes en el país. El Consejo de Vicepresidentes Sectoriales evaluaron el plan estratégico para este año. En un encuentro liderado por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se discutieron las estrategias políticas, económicas y sociales que implementarán en este nuevo año. Las áreas priorizadas serán salud, educación, electricidad y telecomunicaciones. Recordemos que los vicepresidentes sectoriales de gobierno hacen seguimiento a las brigadas comunitarias militares de salud que siguen desplegadas en labores integrales de restauración y mantenimiento, así como adecuación de los centros de salud. La Alianza del Lápiz señala irregularidades surgidas en torno a la ayuda humanitaria recibida por un sector de la oposición. Andrés Díaz Hernández nos tiene el reporte. Adelante, Andrés, te escuchamos. Estamos en la sede nacional de la Alianza del Lápiz y a mi lado se encuentra Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de este partido político. Coméntanos, Jorge, ¿qué nos quieres comentar el día de hoy? Bueno, la Alianza del Lápiz, al leer lo que fue el libro de Mike Pompeo, exsecretario de Estado de los Estados Unidos, de la exadministración de Donald Trump, comenta que a Venezuela se le otorgaron 1.000 millones de dólares en asistencia humanitaria, que básicamente no se sabe dónde halló ese dinero, no se sabe dónde están los reales, no se sabe quién administró ese dinero. Pudimos conocer un informe de la USAID y del informe también de la Contraloría de esa organización, que es la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, donde comentaba que el 98% de ese dinero de asistencia humanitaria no es auditable y solamente el 2% de la asistencia humanitaria fue a manos de las personas que lo necesitaban. Vemos cómo actualmente en Venezuela estamos ante dos bandas, la oposición y el PSUV, donde unos básicamente despilfarraron la ayuda internacional que se les dio y los otros, la economía nacional, la vemos en este proceso de crisis. Esos 1.000 millones de dólares hubiera ayudado a los hospitales de Venezuela, a los pacientes oncológicos del país, a los pacientes renales, a los maestros que hoy están en la calle luchando, porque vemos como la realidad es que los funcionarios públicos tienen malos salarios, los estudiantes están sin becas. Por eso la Alianza del Lápiz hace este pronunciamiento denunciando cómo actualmente hay unos 1.000 millones de dólares que no se sabe a quién se los dieron, cómo se otorgaron, y vemos cómo apenas el 2% de esa asistencia humanitaria pudo llegar a manos de los venezolanos o las personas que lo necesitaban. Bien, eran declaraciones de Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz, que se preguntaba dónde están esos 1.000 millones de dólares que manejó un sector de la oposición venezolana. Por supuesto, esta información la vamos a estar ampliando en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Sigan con mucha más información.
Muchísimas gracias. Y hoy se tiene previsto que se realice una sesión solemne con motivo de la apertura del año judicial. El evento se realizará en el máximo tribunal aquí en Caracas y contará con la participación de la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez Alvarado, y demás magistrados, así como autoridades del Poder Público Nacional. El acto tiene como objetivo presentar ante el país el informe anual del Poder Judicial y dar inicio formal a las actividades de este año. El Colegio Nacional de Periodistas, en varias de sus sesionales en Venezuela, rechaza los cursos para formación de reporteros de forma online y gratuita. A través de su cuenta en Twitter, el secretario general del CNP, Edgar Cárdenas, asegura que la iniciativa de 3 meses de formación reporteril vulnera el ejercicio de la profesión, así como los estudios universitarios de comunicación social y la ley del ejercicio del periodismo. El CNP recuerda que los institutos no son una universidad, ni están facultados para instruir a personas como reporteros de calle en cursos y talleres express. Y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, indicó que la masa de aire frío presente desde el pasado domingo permanecerá por 3 días más y que en estados como Mérida y las temperaturas podrían bajar hasta 5 grados. El presidente del ente meteorológico, José Pereira, indicó que estas masas de aire frío están generando bajas temperaturas en todo el territorio nacional, aunque detalló que el fenómeno se siente con mayor intensidad en el estado Aragua, Carabobo, Caracas, La Guaira, Falcón y en zonas montañosas del país. Unos 19 heridos y 20 apartamentos afectados es el saldo del colapso de una tubería del sistema panamericano de San Antonio de los Altos. Nuestro compañero Alberto Rebeto conversó con los afectados y las autoridades y nos presenta el reporte. Alberto, adelante. El suceso se registró en horas de la noche de este lunes, cuando colapsó la tubería de 48 pulgadas del sistema panamericano en la avenida Venezuela. Tras el hecho, autoridades municipales reportaron 20 apartamentos afectados y 19 heridos. Mira, está afectada toda la torre. Lógicamente las ventanas y los balcones que dan hacia aquel lado fueron los que más sufrieron. Hay apartamentos completamente destrozados, otros anegados de agua, como está toda la torre anegada. Repito, yo también quiero agradecer a Hidrocapital, que se apersonó ayer con el ministro y están asumiendo la responsabilidad, cosa que no pasó hace 2 años. Escuchamos un estruendo muy fuerte, nos asustamos, por supuesto, y vimos como el agua corría por encima del edificio y empezó a inundar acá el patio, pero realmente los que estaban viviendo, digamos, una película de terror fueron las personas que les tocó directo en sus apartamentos, que se inundaron y se perdieron completamente. Cuerpos de prevención, funcionarios de Hidrocapital y autoridades locales continúan en el lugar haciendo la evaluación de la estructura y atendiendo a los afectados. De Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Y en materia internacional, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden visitará la ciudad de Nueva York para referirse a las mejoras ferroviarias en esa zona que beneficiaría el tránsito de unos 200.000 pasajeros. Sofía Pisani, de La Voz de América, nos cuenta más. El presidente de Estados Unidos hará una visita a Nueva York en el que hará comentarios sobre cómo el financiamiento de la Ley de Infraestructura aprobada en el año 2021, un proyecto bipartidista, estaría dirigido en las mejoras del proyecto del río Hudson, que hará más confiable el tránsito de unos 200.000 pasajeros que en días laborables utilizan el tren Amtrak entre Nueva Jersey y la Gran Manzana. Inaugurado en 1910, este túnel tiene varios problemas relacionados, primero con la edad y también porque sufrió daños cuando el huracán Sandy inundó los tubos con agua salada en el año 2012. Se espera que la Casa Blanca también anuncie una nueva adjudicación de fondos federales para las mejoras del túnel que se haría a finales de esta semana. Las fuentes de financiamiento aún se están determinando, pero se espera que incluyan fondos federales, estatales, local y posiblemente fondos privados. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América, para el noticiero Venevisión. Muchísimas gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro servicio de noticias NotiExpress de la página web de Noticiero Venevisión, en la que usted podrá leer las informaciones más destacadas a nivel nacional e internacional. A continuación, les explicamos los pasos a seguir para suscribirse. Usted deberá ingresar a www.noticierovenevisión.net
ubicar al final de la página el cuadro titulado Noti Express, donde deberá registrar sus nombres, apellidos y un correo electrónico que le permitirá suscribirse al servicio gratuito con noticias que usted quisiera leer. Luego, recibirá una notificación en la que se le solicitará activar la suscripción y finalmente un aviso de que su solicitud a Noti Express está activada. Bienvenidos a su servicio de noticias Noti Express. Bueno, es demasiado sencillo suscribirse a Noti Express para que estén informados en tiempo real de todo lo que ocurre y de manera veraz y oportuna. Así que ya tienen todas las indicaciones y los esperamos en nuestra página. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Más adelante. Naufragio mortal. Se eleva a 51 el número de muertes por embarcación estudiantil que zozobró en Pakistán. Los detalles en la sección de internacionales. No se aparten, que ya venimos. Noticiero Venevisión. Continuamos con más de Noticiero Venevisión. Venezuela y Honduras evaluaron el desarrollo de distintos programas de cooperación en materia científica y tecnológica. En la reunión, de la que no trascendieron mayores detalles, participaron la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, junto a su homólogo hondureño, Luther Castillo, además de la embajadora de ese país, Scarlett Romero. Recordemos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró la unión con el país centroamericano para el restablecimiento de relaciones bilaterales. La Secretaría de Salud del Estado Zulia aseguró que no han registrado un repunte de COVID-19 y dengue en la entidad. Exhortó a la población a mantener las medidas de higiene y prevención. Jenny Soto con el reporte. La secretaria de Salud, la doctora María Moreno, destacó que el gobierno regional mantiene 109 puntos de vacunación para que la ciudadanía pueda completar su esquema de vacunas. Un número, bueno, bajo la normalidad, no tenemos así ningún repunte en nuestro estado, que seguimos vacunando en todos nuestros centros de salud, que tenemos disponible la vacuna, la Sinopharm, la Sputnik y también todo el sistema, todo nuestro esquema de vacunación a nivel de todos los centros de salud. Pueden seguir vacunándose, todavía el que tenga tercera, le falte la cuarta dosis puede asistir y que mantengan las medidas de bioseguridad, como es el uso de mascarilla, el lavado de las manos. En cuanto al dengue, aseguró que están llevando a cabo jornadas de fumigación y abatización en diferentes parroquias y municipios. Sí, tenemos que seguir manteniendo nuestras medidas preventivas. Recuerden que en nuestro estado tenemos problemas para lo que es la parte del el líquido, como lo es el agua, que tenemos que estar almacenando el agua para poder tener en nuestras casas. Recuerden que hay que taparlas, tenemos muchas jornadas de abatización. La doctora Moreno anunció que para la próxima semana se estarán incorporando 400 médicos rurales a diferentes hospitales y ambulatorios de la región. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Autoridades regionales de Bolívar iniciaron el plan de asfaltado en las principales vías de la entidad. Anderson Pérez nos reporta. Más de 120 toneladas de capa asfáltica son colocadas para garantizar la seguridad vial a quienes circulan por esta carretera. El gobernador Ángel Marcano, el gobierno bolivariano, en conjunto con la alcaldía de este extraordinario municipio, asumimos la recuperación de la vía Upata-El Manteco. Bueno, aquí estamos ya iniciando la colocación de las toneladas en carpetas corridas y un plan de bacheo especial. Bueno, seguiremos trabajando por el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas. La autoridad municipal aseguró que son más de 40 kilómetros de vía que se recuperarán en esta etapa. Cabe recordar que Upata es la entrada a los municipios del sur. Las autoridades explicaron que junto a la gobernación están aplicando planes para garantizar espacios dignos a visitantes y propios. Desde el estado Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión. Aproximadamente 3 millones de jóvenes no se han registrado en el Consejo Nacional Electoral para ejercer su derecho al sufragio. Así lo denunció el dirigente juvenil del partido Fuerza Vecinal, Alberto Rebeto, con los detalles.
La dirigencia juvenil del partido pidió a los jóvenes formalizar sus inscripciones ante las juntas regionales para participar en los próximos comicios presidenciales. Hoy somos casi 3 millones de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral y que le queremos hacer un llamado a inscribirse. Aquí es indispensable que con su voto podamos hacer el cambio político y el cambio económico que tanto requiere el país para que dejemos de mirar el horizonte fuera de nuestro territorio y podamos construir un futuro adentro. Pidieron al Consejo Nacional Electoral iniciar una campaña nacional para facilitar el proceso de inscripción en el registro electoral. La organización juvenil Fuerza Vecinal ha estado en todas las sedes del Consejo Nacional Electoral solicitando desde hace meses la apertura de puntos en todos los municipios para que se inscriban los jóvenes y no ha sido respondida nuestra solicitud. Las declaraciones las ofrecieron durante una rueda de prensa en donde además se solidarizaron con los docentes del sector universitario ante las recientes manifestaciones que buscan lograr reivindicaciones salariales. De Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Habitantes de Maturín denuncian que por la falta de recolección de desechos sólidos se ha creado un vertedero de basura, lo que perjudica a quienes residen en la zona. Luis Bustamante nos amplía. El mal olor, las moscas y una gran cantidad de desechos sólidos que se observan a un costado de la vía de la entrada de la comuna del Rocillo de Maturín se han convertido en un agente contaminante desde hace 2 años para más de 5.000 familias que viven en los 17 sectores que la comprenden. Se ve muy feo para hacer la entrada de una urbanización que queda más adelante. Muchas urbanizaciones quedan para allá y en realidad, aparte de que es feo, esto contamina y no contamina este pedazo aquí nada más, esto contamina todo el ambiente como tal. El problema de la contaminación se acentúa por la quema de los desechos a pesar de las advertencias de los vecinos. El tema de la basura es un tema que nos afecta todo alrededor de la comunidad, tanto en el sector que tenemos de este lado y el que tenemos hacia acá atrás, ya que queman y eso nos afecta, le afecta a los niños, a las personas que tienen asma, etcétera, pues. Ya casi no me acuerdo, aproximadamente 2 años no recogen la basura. En varias oportunidades hemos puesto las advertencias de no colocar basura en el sitio clandestino, pero de igual manera las personas no toman acato a lo que se le está diciendo, en este caso, a no colocar basura en este caso. Hacen un llamado a las autoridades para que se retire de una vez por todas este vertedero improvisado de basura que está afectando la salud de los habitantes. Desde el estado de Monagas, en la Cámara, Alexander González, Luis Bustamante, Noticiero Venevisión. Y en el marco de la Feria del Asfalto, la Gobernación de Táchira rehabilitó el tramo de la autopista San Cristóbal La Fría para beneficio de más de 100.000 usuarios. Marinette Glot nos reporta. Pese a la falta de recursos, la gobernación colocó 2.000 toneladas de asfalto caliente, demarcó e iluminó 3 kilómetros de la autopista San Cristóbal La Fría en Táchira. En esta vía no había inversión hace aproximadamente 15 años y había un deterioro completo de la vialidad, que es parte de la Feria del Asfalto que iniciamos hace pocos días en la ciudad. Señalar también que esta es una vía, una arteria vial fundamental, donde transitan más de 100.000 vehículos diarios. Además, el gobernador Freddy Bernal hizo un llamado a las alcaldías opositoras ante las dificultades para hacer gestión. Entonces esto no es un problema nada más del gobierno, es un problema de todos. Yo voy a pedir aquí de corazón a los alcaldes de otras banderas políticas que se sumen con nosotros en una sola bandera, no al bloqueo, no a las sanciones unilaterales de Estados Unidos. Entre tanto, avanzan los trabajos en la vía a la frontera a la altura del sector Chicharronera. En Táchira, Marinette Glot, Noticiero Venevisión. Cambiamos de tema. En Los Teques, una mujer se practicó un aborto de gemelos y simuló que desaparecieron del hospital. El director del CICPC, Douglas Rico, afirmó que la mujer ya se encuentra detenida y que fue identificada como Dagnalis Meidi Delgado Betancourt, de 45 años de edad. Rico explicó que para ocultar el hecho, la mujer simuló haberse realizado una cesárea. El director del CICPC detalló que con los resultados de las investigaciones se comprobó el ingreso de Delgado al Hospital Universitario Dr. Victorino Santaella Ruiz de manera irregular, con una historia médica falsificada, y puntualizó que la fémina fue detenida en las mismas instalaciones del hospital.
Detuvieron a un joven de 19 años de edad que había presuntamente abusado de 2 menores de 12 y 13 años. Así lo informó Sergio Villasmil Rondón, director general del Cuerpo de Policía del Estado Zulia. Rondón detalló que la denuncia fue interpuesta por el abuelo de las menores, quien indicó que sus vecinos, José Luis Martínez Ávila, de 19 años, y otro sujeto conocido como el Toto, quien logró evadirse, le ofrecieron café a las chicas y al tomarlo quedaron desorientadas, momento que aprovecharon los hombres para cometer el abuso. Las menores fueron llevadas al hospital Toribio Vescomen, donde recibieron atención médica y le realizaron exámenes toxicológicos cuyo informe quedó en manos de la Fiscalía y donde se continuarán las investigaciones del caso. Noticiero Venevisión dice no al abuso infantil. Bueno, tiempo de hacer una nueva pausa. A regreso. En la mira. Congreso peruano analizará adelanto de elecciones después de semanas de letales protestas. Más detalles en lo que pasa en el mundo. No se aparten, ya volvemos. Noticiero Venevisión. La preocupación por los más necesitados, el respeto a los derechos humanos, así como la dedicación a la educación de los más jóvenes, fueron las cualidades que acompañaron en la vida del siervo de Dios, Monseñor Salvador Montes de Oca, y que lo mantuvieron incólume hasta el momento de convertirse en uno de los mártires de la Segunda Guerra Mundial. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Como lo relató la historiadora María Elena Mestas, la figura de Monseñor Salvador Montes de Oca tiene una trascendencia histórica para los venezolanos por ser un luchador en contra de la discriminación étnica y religiosa en uno de los momentos más oscuros de la humanidad, por lo cual entregó su vida en 1944. Porque él se hallaba en una cartuja en Luca, la cartuja del Espíritu Santo, Farneta, y allí llegan soldados del ejército nazi italiano a buscar a aquellas personas que por hambre, por la angustia de la guerra, habían tocado la puerta pidiendo refugio. Y por supuesto los cartujos dieron el refugio. Hay un testimonio muy hermoso de los padres que dice, y si fuera Jesús tocándonos la puerta, ¿les vamos a decir que no? Entonces dieron refugio a niños, a mujeres, a gente que estaba pasando frío, hambre, angustiada porque lo habían perdido todo. Y entonces Monseñor, después de varios días, pues de haber sido encarcelado, torturado junto a otros compañeros cartujos, fallece pues ajusticiado. Para el único sobrino viviente de Monseñor Salvador Montes de Oca es un momento muy especial, la exaltación de su vida después de más de 70 años de su fallecimiento. Ahora hay un movimiento bastante ya cada vez un poco más mayoritario para que sí se puede llevar a la santificación, ¿no? Ya el Vaticano lo considera como siervo de Dios. El próximo paso sería venerable, ¿no? Monseñor Montes de Oca, él fue obispo de Valencia en 1929. El presbítero Emilio José Mata Figueroa señaló que la vida de Monseñor Salvador Montes de Oca es un ejemplo vocacional para todos los jóvenes de Venezuela. Es una semblanza de testimonio y también de esperanza en tiempos muy conflictivos que les tocó vivir, cómo vivió pues su fe y su consagración, su vida religiosa en torno a todo lo que le tocó vivir pues en esa generación. La directora de la Fundación Monseñor Salvador Montes de Oca, María Delfina de Sola, precisó cómo se preserva el legado del mártir venezolano en nuestro país. Ayudar sobre todo a los seminaristas, que los seminaristas, todos aquellos muchachos que están en ese proceso para llegar al sacerdocio. Entonces nosotros los hemos ayudado muchas veces con ropa,
con productos de aseo, zapatos, ese tipo de cosas. Le prestamos esa labor a los seminaristas, y esa es una de las principales de todas, y hemos recorrido Venezuela ayudando a los seminarios. El ejemplo de amor por el prójimo de Monseñor Salvador Montes de Oca es digno de estudiarse y de seguirse por las nuevas generaciones. Es otro de los siervos de Dios que se ha exaltado en esta novena a la vida consagrada de 2023. Desde el Santuario Diocesano de la Candelaria, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Gracias, Rafael. El día martes 7 de febrero tomará posesión como arzobispo metropolitano de Mérida Monseñor Lisandro Terán, quien sustituye al cardenal Baltasar Porras Cardoso, quien asumió el arzobispado metropolitano de Caracas. Raquel Alarcón nos tiene los detalles. Así es, Estudios, muchísimas gracias. Nosotros estamos ubicados en el Palacio Arzobispal, en la ciudad de Mérida, a propósito justamente de dar cobertura informativa a una rueda de prensa que se está desarrollando en este momento con el arzobispo metropolitano Lisandro Terán. La toma de posesión tendrá lugar el día martes 7 de febrero a las 10 de la mañana en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción de aquí a Mérida. Extendemos la invitación pues a todos los medios de comunicación, a todas las autoridades civiles, militares del Estado a dicho evento. Invitamos a todas las autoridades universitarias, invitamos a todos los sectores que hacen vida en nuestra arquidiócesis a que nos acompañen en tan importante acto que reafirma pues el trabajo que nosotros los obispos llevamos adelante pastoreando el pueblo de Dios en cada una de las iglesias locales que la Santa Sede nos ha conferido. Es la información que manejamos desde el Estado Mérida. Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. Doce y 37 minutos de la tarde y comenzamos, Endrina, a revisar las notas internacionales para conocer lo que pasa en el mundo. Iniciamos en Pakistán, donde se elevó a 100 el número de muertos en un ataque suicida perpetrado este lunes contra la policía en una mezquita del noroeste del país. Este ha sido uno de los peores atentados contra las fuerzas de seguridad ocurrido en esa nación. En el hecho también resultaron heridas 53 personas y el número de víctimas, en su mayoría funcionarios policiales, ha subido en las últimas horas a medida de que avanzan las operaciones de limpieza y rescate en el lugar del atentado. Recordemos que este ocurrió cerca del mediodía de ayer cuando un atacante detonó explosivos haciendo volar el techo del templo justo cuando más de 300 fieles se encontraban allí en oración. Por su parte, el principal grupo talibán pakistaní que opera en la zona negó categóricamente su participación. Y pasamos a Perú, donde el Congreso postergó para hoy el debate de votación de un proyecto de ley para adelantar a octubre de este año las elecciones generales, lo que incluye comicios presidenciales y legislativos. La decisión se conoció este lunes, 6 horas después de que la Cámara aprobara reconsiderar la votación que el viernes pasado rechazó el proyecto de adelanto electoral. Hasta el momento, entre los grupos que han expresado mayor rechazo a la propuesta figura el ultraconservador Renovación Popular y el centrista Acción Popular, así como Perú Libre, el partido que en 2021 llevó al poder al expresidente Pedro Castillo. De ser aprobado, el dictamen deberá ser sometido a voto nuevamente en la siguiente legislatura por tratarse de una reforma constitucional. En México, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, alertó que en caso de que se apruebe el plan B de la reforma electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se corre el riesgo de que los comicios 2024 no se instalen casillas y hasta la nulidad de la elección. Precisamente este plan incluye reformas a leyes con las que se pretenden ahorrar unos 175 millones de dólares, eliminar facultades para sancionar partidos y funcionarios, así como desaparecer el conteo rápido.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el plan de exterminio del partido izquierdista Unión Patriótica ocurrido en la década de los 80. Según el ente, se habrían cometido violaciones a los derechos humanos de unos 6.000 integrantes y militantes durante más de 2 décadas con la participación de agentes estatales y con la tolerancia y consentimiento de autoridades. El gobierno aseguró que examinará a profundidad la sentencia, pero se comprometió a acatarla. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, propuso este lunes en su reunión con el canciller alemán Olaf Scholz la creación de un grupo de países que pueda mediar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. El mandatario brasileño reconoció los esfuerzos hechos por Alemania y otras naciones para evitar la guerra, pero alegó que la situación llegó a un punto en que hasta los dos rivales están preocupados por no ver la posibilidad de un acuerdo. Dijo que ya discutió esta propuesta con Francia y que se la planteará a Estados Unidos, al tiempo que sugirió como posibles mediadores a Brasil, China e India. Y regresamos a Pakistán, donde ya fueron recuperados 21 cadáveres en un lago donde el domingo pasado volcó un barco en el que viajaban principalmente jóvenes estudiantes, en un hecho que dejó 51 fallecidos. Las víctimas tenían entre 7 y 15 años y la embarcación habría naufragado por un exceso de peso. La nación suele ser escenario de este tipo de accidentes por falta de medidas de seguridad al momento de trasladar pasajeros en botes de madera. Francia enfrenta hoy una nueva jornada de huelgas y protestas contra el proyecto de reforma de pensiones que prevé retrasar la edad mínima de jubilaciones de 62 a 64 años. Hasta 11.000 agentes, 4.000 de ellos solo en París, vigilarán que la manifestación se desarrolle de forma pacífica. La convocatoria se prevé tan amplia como la del pasado 19 de enero, en la que se estima participaron más de 2 millones de personas. Y pasamos a Estados Unidos. La policía de Memphis, Tennessee, suspendió a un 6º oficial en el marco de la investigación por la muerte del joven afroamericano Ty Nichols en una paliza perpetrada por 5 policías. Según el abogado del agente Preston Helpers, este estuvo presente cuando los oficiales interpelaron a Nichols, arrestado por una presunta infracción de tránsito, pero no cuando fue alcanzado y golpeado tras escapar. El Papa Francisco llegó este martes a la República Democrática del Congo como parte de su viaje internacional número 40, que también lo llevará a Sudán del Sur. El sumo pontífice busca llevar un mensaje de paz a 2 países afectados por las guerras y donde abordará el cambio climático y la explotación del continente africano. Su visita será hasta el 5 de febrero y tenía que haberse realizado en julio pasado, pero fue aplazada por su dolor en las rodillas. En México, varios menores se intoxicaron con un medicamento que consumieron, al parecer como parte de un reto viral en TikTok. Se trata de al menos 15 estudiantes entre 10 y 11 años de una escuela primaria de Guanajuato. Ya el pasado 25 de enero, autoridades alertaron del riesgo del juego, que consiste en consumir medicamentos controlados que inducen al sueño y tratar de aguantar en vilo al máximo tiempo posible. Regresamos a Estados Unidos, que dejará de considerar la pandemia de COVID-19 como una emergencia nacional a partir del próximo 11 de mayo. Así lo indica un comunicado de la Casa Blanca que argumenta que este periodo evitará el caos e incertidumbre en el sistema sanitario que se producirá de prosperar una iniciativa de los republicanos en la Cámara Baja que contempla el cese inmediato de las declaraciones. La decisión implica que el gobierno pasará a tratar el COVID-19 como una enfermedad endémica. En Australia, la Agencia de Seguridad Nuclear se unió a la búsqueda de una pequeña cápsula radioactiva extraviada por una empresa minera. La diminuta cápsula contiene una pequeña cantidad de la sustancia radioactiva cesio-137, usada en minería y que fue perdida cuando era transportada por un camión. Aunque el riesgo para la comunidad es relativamente bajo, autoridades advirtieron sobre la exposición al químico.
Paraguay registra expansión del chikungunya con más de 1.100 casos positivos y 4 fallecidos. Los casos de dengue y chikungunya en Paraguay siguen en aumento. En lo que va del 2023 se registra un acumulado de 5.625 casos de chikungunya, de los cuales 1.141 casos fueron registrados en la última semana, mientras que totalizan 37 casos de dengue, 7 de ellos detectados en la última semana. El director general de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, recordó que desde el 2015 el chikungunya en el país se encuentra en circulación, teniendo su mayor auge en los meses finales del año pasado y principios de este. Les invitamos a suscribirse a nuestro servicio de noticias Noti Express de la página web de Noticiero Venevisión, en la que usted podrá leer las informaciones más destacadas a nivel nacional e internacional. A continuación le explicamos los pasos a seguir para suscribirse. Usted deberá ingresar a www.noticierovenevisión.net. Ubicar al final de la página el cuadro titulado Noti Express, donde deberá registrar sus nombres, apellidos y un correo electrónico que le permitirá suscribirse al servicio gratuito con noticias que usted quisiera leer. Luego, recibirá una notificación en la que se le solicitará activar la suscripción y finalmente un aviso de que su solicitud a Noti Express está activada. Bienvenidos a su servicio de noticias Noti Express. Y con esta información hacemos una nueva pausa. A regreso. Fin de la película. Leones del Caracas se coronaron como campeones del béisbol profesional venezolano. Arriba Leones, que ahora somos Venezuela. Amigas y amigos, gusto en saludarles. Tiempo de revisar información deportiva en su noticiero Venevisión. Soy Gregorio Rojas. En octubre había optimismo para la afición de Leones del Caracas. Un equipo sólido, con un buen arranque de campaña, tenía la capacidad de hacer soñar a los melenudos con el 21º título. Este lunes, en el 6º juego de la final, con un increíble desenlace, Leones del Caracas venció en 11 episodios a Tiburones de La Guaira con pizarra de 7 carreras por 6 para hacer realidad los sueños del 21º título en la historia de la organización, 18º bajo la denominación Leones del Caracas. Vamos a ir a la altura del segundo episodio. La Guaira al frente, 3 carreras por 2. Eire Adrianza, tablazo solitario por el jardín derecho para ampliar la ventaja en ese momento de La Guaira, 4 por 2. Caracas reaccionó en el tercero con un racimo de 3 rayitas, 2 de ellas gracias a este tablazo con la puerta de una catedral de José Rondón con un corredor a bordo. 5 por 4 ganaba el Caracas y así se mantuvo el juego hasta el 7º capítulo, cuando llegó el turno de Danry Vázquez, que le pegó a la pelota con la puerta de una catedral y la sacó del parque por el jardín central. 5 a 6. 6 a 5 ganaba La Guaira. Caracas niveló el juego en el 7º con un roletazo de José Torres y luego Harold Castro, tablazo por el derecho para dejar en el terreno a La Guaira y darle el título a Leones del Caracas. Por primera vez se define un campeón con un jonrón para dejar en el terreno al rival. Triunfo 7 carreras por 6, el 21º título de su historia, con José Alguacil al mando. Es el 14º manager. José Alguacil gana el título de campeón del béisbol profesional venezolano. Enhorabuena para toda la afición de Leones del Caracas a lo largo y ancho del país, que ve cómo su equipo levanta el trofeo de campeón de nuestra pelota y representará a Venezuela en la Serie del Caribe. Las respuestas se consiguen trabajando duro y muchas horas, mientras muchos duermen y critican. Yo estaba despierto, trabajando para ver qué podíamos hacer al siguiente día. Mi persona, le tengo que agradecer mucho a Wilson Álvarez, que fue el que me acompañó todas las noches. Eran noches largas, pero siempre le decía, el buen fruto llega.
y hoy lo estamos recibiendo. Nada, bajamos un poco la cabeza, nos confiamos un poco ya que teníamos la serie arriba. Nada, lo que hicimos fue hablar entre nosotros, volver a agarrar la confianza que teníamos en los primeros turnos y sucedieron las cosas. Son unos subiadores del primer picheo, yo lo único que trataba era de economizar, localizar, no quería hacer de más. Con mi experiencia trabajándolo, yo los conocía, economizar los picheos, tenía 30 picheos y le dije a Wilson, voy para el cuarto inning, sin querer abusar de mis restricciones, mis cosas. Y estoy un poco cansado, pero traté de dar el 100% ahorita, y este título es para toda la gente del Caracas. Pasamos al mejor baloncesto del mundo, el de la NBA. Triunfo de los Nets de Brooklyn sobre los Lakers de Los Ángeles, 121-104. Un resultado importantísimo para Brooklyn de cara a mantenerse en la lucha por los puestos de arriba de la conferencia este. Por Brooklyn destacó Kyrie Irving, 26 puntos, 6 asistencias, 7 rebotes. Russell Westbrook fue el mejor por Los Ángeles, 17 puntos, 10 asistencias, 8 rebotes. Los Halcones de Atlanta cayeron en su visita a los Trail Blazers de Portland, 129-125. Damian Lillard fue el mejor por los de Oregon, 42 puntos, 6 asistencias, 2 rebotes. Devonte Murray fue el mejor por los Halcones de Atlanta, 40 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias. Amigos, hasta aquí la información deportiva de su noticiero Venevisión. Fuerte abrazo para todos. Bueno, a todos los leones celebrando, también hay que hacer un reconocimiento a los tiburones de La Guaira que llegaron bien lejos. Y bueno, ahora los leones somos Venezuela en la Serie del Caribe. Además, a todos los equipos esa participación, porque fue una serie emocionante que bueno, que nos mantuvo en vilo durante varios días. Así es. Tiempo de hacer una breve pausa. Pero en minutos, rompiendo récords. RBD logró en menos de un día agotar todas las taquillas de sus conciertos en 3 países. Los detalles con Nieves Oteldo en Estrenos y Estrellas. Noticiero Venevisión. 12 del mediodía con 53 minutos. Continuamos con más. Mauro Zambrano, secretario general de los Trabajadores de la Salud, abogó porque en las reuniones entre la Organización Internacional del Trabajo, el Ejecutivo Nacional y el empresariado pueda fijarse prontamente el salario mínimo nacional que esté acorde con la canasta alimentaria. Rafael Aníbal Camacho nos tiene más detalles. Adelante, Rafael Aníbal, te escuchamos. Efectivamente, nos encontramos en la sede del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud. Su secretario general, Mauro Zambrano, aboga porque prontamente se fije un salario básico que esté acorde con el costo de la canasta básica. Sí, bueno, nuestra exigencia en la calle siempre ha sido que se fije un salario mínimo acorde a la canasta básica. Es nuestra meta y bueno, esperamos que de esas reuniones los trabajadores salgamos favorecidos porque de verdad tenemos desde el año pasado, desde marzo, que no se hace un incremento salarial. Los trabajadores empezamos a ganar $30 en ese momento y 10 de cestatique. Ahorita en este momento los trabajadores vengamos $6 y esto ha conllevado a que los trabajadores efectivamente no tengamos ingresos ni siquiera para ir a laborar a nuestros centros de salud ni a los centros educativos. Por eso estamos unidos y vamos a seguir en la calle exigiendo pues que se fije un salario acorde a la canasta básica y llamamos pues a las organizaciones sindicales y a todos a que estén atentos a los próximos llamados. Bien, han sido las impresiones de Mauro Zambrano, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, quien exige que en las reuniones entre la OIT, el empresariado y la dirigencia sindical, así como con el Ejecutivo Nacional, pueda fijarse prontamente un salario mínimo que esté acorde con el costo de la canasta básica. Esta y otras informaciones las ampliarán ustedes a través de nuestras 3 emisiones de Noticiero Venevisión y nuestras redes sociales.
Hola Venezuela, yo soy Nieves Oteldo y esto es Estrenos y Estrellas. La gira Farewell Yellow Brick Road Tour de Elton John se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos al recaudar más de 800 millones de dólares. El británico anunció su retiro de los escenarios en 2018 y con su última gira quiere agradecerle al público por apoyarlo durante más de 50 años. Farewell Yellow Brick Road Tour comenzó en septiembre de 2022 y aunque aún no ha terminado, ha facturado 817.9 millones de dólares en 278 espectáculos que ha ofrecido el cantante hasta el momento. Con esta cifra, Sir Elton John supera a Ed Sheeran y puede seguir cosechando muchos éxitos antes de concluir una brillante trayectoria en la industria. El regreso de RBD a los escenarios hizo que rompiera un nuevo récord en su carrera al agotar en menos de un día los boletos para los conciertos que ofrecerán en México, Brasil y Estados Unidos, imponiéndose a Bad Bunny y a Daddy Yankee. Anaí, Dulce, Maite, Cristian y Christopher recibieron sold out a los más de 30 conciertos del Soy Rebelde Tour que iniciará el próximo mes de agosto. Debido a la alta demanda por parte de sus fans, poco a poco RBD ha anunciado nuevos shows y se espera que en los próximos días abran nuevas fechas, especialmente en Latinoamérica. Con esto la banda se impuso ante Bad Bunny o Daddy Yankee, que no lograron agotar las entradas de sus shows en el 2022 en el mismo tiempo que la banda mexicana. Los mexicanos agradecieron a sus fanáticos por esperar durante casi 15 años para verlos reunidos sobre un escenario. Este martes, Alec Baldwin es acusado formalmente de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Alina Hutchins durante la filmación de la película Rust. La fiscalía señala que el actor y la oficial a cargo de las armas en el set, Hannah Gutiérrez Reed, no hicieron su trabajo y son responsables del castigo desenlazante. También los fiscales en Santa Fe, en Nuevo México, están completamente enfocados en garantizar justicia para Alina Hutchins y aseguran que la evidencia y los hechos hablan por sí solos. En caso de ser declarados culpables, Baldwin y Gutiérrez Reed podrían pasar 5 años en prisión. Como un camino salvaje, calificaron los Jonas Brothers su trayecto por la industria musical hasta recibir este lunes la estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood. Acompañados por sus respectivas esposas Kevin, Joe y Nick, agradecieron el apoyo de sus fanáticos, amigos y familia en cada paso que han dado en sus 18 años de carrera musical. El evento fue la ocasión perfecta para que Priyanka Chopra, esposa de Nick Jonas, mostrara por primera vez a su hija y también para que la agrupación anunciara que su próximo disco llegará al público el 5 de mayo y que este mismo año comenzarán una gira. El sobrino de Michael Jackson protagonizará el biopic sobre el rey del pop titulado Michael. Los productores señalaron que hace más de 2 años conocieron a Jafar Jackson y quedaron impresionados por la forma en que el joven representa el espíritu y la personalidad del fallecido artista. Graham King es el coproductor de esta cinta biográfica, cargo que también desarrolló en Bohemian Rhapsody para desarrollar la historia de Freddie Mercury. Venezuela, y con esto finalizamos Estrenos y Estrellas el día de hoy. Yo soy Nieves Oteldo y nos vemos en una próxima emisión de su noticiero Venevisión. Cuídense mucho. Endrina, ya sabes, entonces así ponemos punto final a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Gracias por acompañarnos. Chao.